¿Qué tal? ¿Cómo están, ecoamigos y ecoamigas de Fauna Verde? Muchas gracias por conectarse por Oxy TV y Oriental TV. Como siempre, nosotros trayendo la información de primer nivel, de interés también para el país, para ustedes, ¿no? De la mano de los científicos, de los investigadores, esa información corroborada. Y además es muy importante para nosotros. Bien, hoy vamos a hablar de una de las especies que son mis favoritas, que amo. Son estos seres alados de la naturaleza que parecen pintados de colores naturalmente y que me imagino que a muchos de ustedes les encantan, ¿no? Que son las aves. Hemos visto los guacamayos, los loros, pero específicamente vamos a hablar de una especie hermosa, como son los colibríes. Los colibríes que tienen estos hermosos colores, que son estos seres alados. Bien, y para ello estamos con la maestra de las maestras, como es Leti Salinas. Bienvenida, Leti. Muchas gracias, encantada de estar con ustedes. Excelente. Leti, para que ustedes la conozcan, o los que la conocen, pueden escucharla con atención. Es jefa del Departamento de Ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es profesora asociada al Departamento de Zoología, con 30 años de experiencia en la investigación sobre la ecología y conservación de aves en el Perú, en especial en ambientes áridos y semiáridos, y en aspectos de interacción planta-aves. Además ha escrito 4 libros sobre aves, así que estamos con una maestra. Cuéntanos, Leti, hablemos primero de las aves, ¿no? Perú es una potencia mundial, no solo de Sudamérica, sino es potencia mundial, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Perú es uno de los países megadiversos, uno de los 10 países con mayor riqueza de organismos en muchos grupos, entre ellos de aves. Entonces sí, es parte de nuestro orgullo y es una tremenda responsabilidad de todos y bueno, podemos desarrollar estrategias de conservación estupendas para su conservación. ¿Cuántas especies tenemos de aves? Bueno, es difícil responder esa pregunta porque dependiendo del sistema de clasificación que uno utilice, el número de especies puede fluctuar hasta en 1960 especies de aves, ¿no? Sin embargo, yo soy del grupo de personas que prefiero la colaboración y el mutualismo en vez de la competencia, y entonces asumo esta oportunidad de gran riqueza de aves como una responsabilidad también para trabajar en su conocimiento y sumarse a la conservación. Ese es mi Excelente. visión. Y de esas 1960 aproximadamente que has dicho, ¿cuántas son endémicas? Es decir, que solo viven aquí en el Perú o en esta parte del mundo, ¿no? En Perú tenemos unas 118 especies que solamente viven en nuestro país. Y dentro de este grupo también se encuentran algunas que están muy amenazadas en otras categorías, ¿no? Reconocidas por IUCN. Claro. ¿Y cuáles son las zonas del país donde hay mayor diversidad de especies? ¿Y por qué se produce esto, Leti? O sea, ¿por qué el Perú tiene ese privilegio de tener tanta diversidad de aves? Bueno, la alta riqueza de especies está relacionada con la riqueza de ambientes que tiene nuestro país. Nuestro país tiene uno de los mayores números de formas de vida, ¿no? de zonas de vida, pero los diferentes grupos de aves van a tener mayor riqueza de especies en diferentes ámbitos. Entonces, algunos grupos van a tener mayor riqueza en los ámbitos amazónicos, otros en los andinos, y hoy día vamos a hablar de uno de estos grupos de aves, ¿no? Exacto, exacto. Justamente estamos con Leti porque nos ha traído un hermoso libro que es sobre los colibríes, que acá lo pueden ver. Los colibríes además que son una especie hermosa, ¿no? Muchos de ellos los conocemos, ¿no? Yo particularmente he visto aquí en Lima, en los jardines. Y cuéntanos un poco de este libro, cómo surgió, qué especies hay, cuéntanos de los colibríes. Sí, bueno, entonces encantada de poderles contar un poco sobre este grupo de aves, que es una de las familias de aves que tiene mayor riqueza de especies en el mundo.
con más de 400 especies en todo el mundo y su distribución es principalmente el continente americano. En Perú tenemos 128 especies. 128. Ajá, Wow. y de ellas 15 se presentan únicamente en nuestro país, es decir, 15 son endémicas. Para que tengan una idea todos de qué tipo de aves estamos hablando, estos avecitas que se llaman colibrís tienen entre sus características ser muy pequeñitas, son increíblemente rápidas, sus patitas son increíblemente pequeñas, el plumaje es iridiscente, vuelan de una manera particular porque vuelan como suspendidos en el aire y pueden ir un poco hacia atrás también. Como unas hadas. Como parece. unas hadas, entonces, y están fuertemente conectadas con la vegetación, con las plantas con flores. Sobre estas avecitas, nosotros trabajamos un libro que empezamos a hacer el 2018. Que es esta, ¿verdad? Ese libro con Daniel Peña Bresciani, uno de nuestros más notables acuarelistas en Perú. Daniel tiene una increíble, linda historia en relación a nuestro Museo de Historia Natural porque era amigo personal del doctor Hernando de Macedo, que fue director de nuestro museo en 2 ocasiones, y habían hablado sobre su intención de hacer juntos un libro de aves. Por diferentes razones, ambos fallecieron. Daniel falleció en el 2017, había nacido en Lima en el 2050, y entonces es un libro póstumo. Es un libro póstumo. Hicimos esta obra para homenajear su vida y obra y también ser una acción de agradecimiento de mi institución hacia la increíble amistad que hubo entre él y Hernando de Macedo. Deben saber que en las diferentes áreas del museo, sobre todo en las colecciones paleontológicas, se pueden ver las acuarelas de Daniel Peña. Entonces, sí, su obra y su trabajo era muy cercano a nuestra institución. De las 128 especies de aves que hay en Perú, en colibrís, este libro tiene 50 especies y nosotros organizamos el libro en una secuencia particular. Las diferenciamos en colibrís de la costa, de la sierra y de la selva, no porque estuvieran viviendo exclusivamente en esos ambientes, sino porque las especies mayoritariamente tenían una distribución en alguna de estas áreas. A través de sus pinturas podemos contar una serie de características, ¿no? Uno de los aspectos más notables del trabajo de Daniel es que tenía la increíble habilidad de dibujarlas de una manera vibrante, es decir, en movimiento, y captaba esos aspectos que solamente un observador y un apasionado de las aves podía rescatar. Entonces, las aves en las diferentes acuarelas a lo largo del libro vuelan, retroceden, están esponjadas, disfrutan de la lluvia, van en picada, de retroceso, están conectadas con la vegetación. Entonces es una bella obra entre ciencia y arte. Increíble, increíble. Y cuéntanos alguna de estas especies, ¿no? ¿Cuántas reúne? Sí. ¿Cuántas Este libro reúne 50 especies. Como te digo, están diferenciadas entre aves de la costa, de la sierra y de la selva. Acá tenemos, por ejemplo, 2 que son de la costa. El picaflor Amacilia, que está en los jardines de Lima, y Tamasura cora, por ejemplo, que es muy común en la zona de las lomas. Y esto tiene una... Tiene una colita, ¿no? larga colita, y lo que pasa es que estamos viendo aquí al macho, y una de las características entre las colibrís, al menos para algunas de las especies de colibrís, es que los machos tienen un plumaje notable, diferente, que se distingue del de las hembras. ¿Y eso por qué? Porque son más bellos que nosotros. Los colibríes tienen entre su estrategia una forma de vida un poco particular. Pocas veces los machos y las hembras están viviendo juntos, son en su mayoría solitarios. Y esto tiene que ver con la forma de alimentarse, tienen que tomar alimento del néctar de las flores, entonces hay cierto nivel de competencia por la búsqueda de la comida. Entonces, tanto las hembras como los machos tienen cierto nivel de territorialidad en la zona donde están las plantas con flores. Ajá. Ah, excelente. Entonces estabas contando, esto lo podemos ver en Lima. Esos podemos ver en general en la costa. Tenemos un conjunto muy interesante de aves en la parte altoandina.
Aquí está una ave muy querida para nosotros en el museo, que es el Odigesia admirabilis, que es el símbolo de nuestro museo y es el símbolo del Departamento de Ornitología. ¿Cuál es el nombre? Lo Odigesia admirabilis, el colibrí cola de espátula. Ah, ese es el famoso colibrí cola de espátula. Sí, entonces este es un colibrí que además es endémico. Claro, ¿dónde vive específicamente? En la zona de Luctubamba, en la zona de Amazonas. Solamente vive en un territorio bien pequeñito, ¿no? Su territorio es bastante pequeño, con las observaciones y con los muchos avisadores de aves en esta temporada es más ampliamente conocido, pero en general está circunscrito, o sea, claro, digamos que se conocen un poquito más de localidades dentro del Valle de Utubamba. Para la zona de Cusco, los colibríes incas. Ah, incas. Ajá. Y tenemos colibríes que tienen estructuras ornamentadas en la cabeza y en formas diversas. Entonces, los colibríes en general tienen un plumaje que se llama plumaje con plumas de coloración estructural o física. No tienen pigmentos, pero nosotros la vemos en dos colores porque tienen la conformación como de prismas. Entonces estos prismas nos generan visión de color que va desde la gama de rojo hasta el azul. Y va en general dentro de ese ámbito generando en nuestros ojos una sensación de color. Claro, como iridiscente. Como iridiscente. Luminoso. Y esa iridiscencia están concentradas en secciones. Esta parte del ave se llama gorguera, esta de acá se llama cresta. También pueden estar en las plumas alrededor de la cola, perdón, de las alas, en las colas, y algunos pueden tenerlas en las piernitas. Ah, también en las patitas. Una de las cosas especiales del libro de Daniel es que como las ha retratado en movimiento, entonces hay diferentes partes que no verías normalmente en un libro de aves donde las aves están como estáticas y puestas en una misma posición. Aquí están en movimiento y exhibiendo muchos de sus atributos. Del artista, ¿no? De Daniel, plasmar eso y el libro, entiendo, además, esas son las acuarelas, las pinturas de él y tiene la descripción tuya, ¿cierto? Sí, los textos del libro son míos y bueno, fue un reto increíble, pero es interesante. Todo lo que escribí está en relación a lo que Daniel me comunicaba a través de sus imágenes. ¿Y él cómo captó eso? Daniel Peña es uno de los más notables acuarelistas de Perú. Me enseñó muchos años en el Museo de Arte de Lima y he tenido una cantidad increíble de discípulos, ¿no? Pero era brillante para poder dibujar y plasmar. Y tiene una gama muy amplia de acuarelas que van desde las marinas, aves, actividades costumbristas también peruanas, ¿no? Pero hacia la última etapa de su vida, él estuvo muy delicado de salud y en la etapa convaleciente su acción artística sanadora fue el pintar colibríes. Ay, me encanta. Entonces, de todo lo que nosotros podíamos trabajar sobre él, decidimos justo solamente utilizar algunas de las muchas acuarelas que él había hecho sobre los colibríes. Continúa. Por ejemplo, acá les he comentado algo sobre el color del plumaje, que es en relación a la iridiscencia, pero también podemos ver acá otras cosas a través de las imágenes de Daniel. Por ejemplo, las colibríes tienen el hombro y el brazo muy cortito, y estas partes muy alargadas que parecen como sables, ¿no? Son en realidad sus manitos. Y entonces tiene como 10 plumas acá en las primarias, 6 en las secundarias y casi siempre 10 en la colita. Y es algo que él representa bastante bien, con algunas excepciones de algunas especies que tienen un número reducido en las plumas de la cola. Otra cosa es que él, al mostrarlas en movimiento, acá las está mostrando como detenidas en el aire. En el esqueleto de estas avecitas hay varias adaptaciones especiales para hacer eso. Por ejemplo, son aves que tienen un par adicional de costillas para hacer que su cajita torácica sea más resistente. El esternón, imagínense su esternón en el cuerpo de ustedes, es tremendamente extenso y tremendamente robusto. Y la otra cosa es que en este grupo el húmero gira sobre la articulación del hombro como si girara nuestra mano sobre nuestra muñeca. En un movimiento troclear. Entonces pueden llevar las alas hacia atrás haciendo giros como de 8 y pueden detenerse en el aire, a esto se llama cerner, pueden ir hacia atrás,
hacia adelante, ir hacia arriba, ¿no? En movimientos increíbles que le permite justamente acercarse hacia las flores e insertar sus picos para tomar el néctar. Y podemos ver acá también en sus acuarelas que las aves tienen diferente tipo de pico. Los colibríes van a tener algunas pico curvo, largo, corto, recto, algunas van a tener la forma de una espina y la longitud y forma de la pieza va a tener correspondencia con el tipo de flores que explote para su alimento. El néctar es tomado porque su lengüita es tremendamente poderosa, tiene un huesito hyoides en la base que le permite soportar esta lengua que va a tener esta acción de ingresar hacia la parte de la flor para ir tomando el néctar. El néctar a su vez va a pasar a través de su tracto digestivo. Otras adaptaciones es que su esófago literalmente está muy cerquita de la zona del duodeno y en la zona del duodeno van a haber unas células, unas estructuras que no existen en ningún otro tipo de vertebrado y que le permiten rápidamente tomar los nutrientes, la energía del alimento que ha llegado a esa zona. Pero además también toman alimento animal. Se sabe que más o menos toma como 9 veces más néctar y una vez artrópodos. Y estos artrópodos pueden ser pequeñas mosquitas, avispas pequeñas, también hay arañas dentro de su dieta y hasta algunos pequeños coleópteros. No solamente se alimentan de la miel, digamos. Porque la miel le va a dar la energía, pero necesitan la proteína para las otras actividades de la vida, sobre todo hacia el periodo reproductivo. ¿Y cómo se alimenta? ¿Por el mismo pico? Porque su pico es Sí, chiquito. entonces con el mismo pico que toma el néctar y inserta para tomar con la lengüita el néctar, también va a acertar hacia los insectitos para comerlos. Y cuando los come, el alimento va a ser un curso un poquito diferente porque va a entrar por el esófago, pero ahí va a entrar a las partes del estómago. Las avecitas tienen el estómago dividido en 2 partes y ahí va a ser la digestión, ¿no? Para tomar los nutrientes. Hablando de la alimentación, Leti, justo un amigo, mi amigo Juan Carlos, me preguntó y si se le puede dar miel, porque muchas personas hemos visto que le dan miel, azúcar. Sí. Por favor, dinos si es un mito o no, bueno, ¿se puede o no se puede? La colocación de nectarios en el mundo es muy difundido para una gama de aves muy amplias en varias partes del mundo, pero en otras partes del mundo las aves que toman néctar no son tan delicadas como lo son los colibríes. Entonces, lo que nosotros pedimos enfáticamente, querido público, es que hagan el esfuerzo en su maceta, en su jardín, en el jardín del barrio, promover y conservar las plantas ornitófilas. ¿Cuáles son las plantas ornitófilas? Son las plantas que tienen coloraciones que van hacia la gama de los rojos y tienen forma acampanada. Hay una gama enorme de estas plantas que van desde arbustos, árboles, cactus, ¿no? Que van a ser alimento para las aves. Que tienen flores. Es una forma natural de prodigarles alimento. Podemos escoger qué plantas poner en nuestra maceta o en nuestro jardín que sean plantas que le den alimento a los colibríes. Claro, o sea, plantas que tienen flores. Que tienen flores y que tienen flores acampanadas, ¿no? Y no usar los nectarios porque a no ser personas muy especializadas que saben la conformación específica, la forma de rotar y demás, pudiéramos causar un daño intentando hacer un beneficio. Entonces, mejor no, dejémoslos en los espacios o lugares donde eso ya está más cuidado y controlado y estandarizado, y nosotros, sí, desde nuestra casa, promovamos el cultivo de plantas con flores para los colibríes. Claro, o sea, traducido, lo que queremos decir es que no les den miel, no les den azúcar ni nada parecido, porque ellos, eso no los va a beneficiar, al contrario les va a afectar. Sí. Porque nos has hablado de un estómago que tiene toda una conformación muy delicada. Sí. Entonces, lo que sí debemos promover es la conformación, el sembrado de flores, sobre todo acampanadas. Acampanadas. ¿No? Esas chiquititas. Hacia la tonalidad de los rojos, naranjas, hay unos amarillas. Que hay sí, pero en general flores que prodigan miel. Eso. Ok, hablando justamente de los picos, ven acá un pico corto y este es Encifera encifera, el colibrí que tiene el pico más grande
de todas ¿Y las dónde especies de habita? colibrí en la zona de la Puna, en la Andes nuestro. Una cosa muy interesante es el tamaño de los colibríes. Había dicho que eran pequeños, pero van desde 5 centímetros hasta 22 centímetros. La mayoría de estas 400 especies que hay en el mundo están alrededor de los 11. La especie más pequeña no supera los 5 centímetros. En Perú tenemos hasta 3 géneros de aves que son de las más pequeñitas. Y tenemos definitivamente la más grande, que se llama Patagona gigas, ¿Y que dónde está habita? ampliamente distribuida en nuestro país, en las Andes de nuestro país. ¿Qué otra cosa? El peso. Entonces el peso va entre 2 gramos a 23 gramos. Y entonces estas especies que tenemos en Perú, que son muy pequeñitas, justo van a estar entre el rango cercano a los 5 centímetros y alrededor de 2 a más centímetros. Leti, ¿cuál es el rol que cumplen estas hermosas aves? Bueno, el rol es un rol que ellas están cumpliendo en nuestro planeta por mucho, mucho tiempo. Entonces es motivo para hablar un poco sobre a qué linaje ellas pertenecen. Y entonces uso esta imagen de Daniel que se llama Topaza pira, una ave amazónica, para contar un poco esa historia. Quiero que imaginen la Tierra en un tiempo muy, muy antiguo, en el tiempo en que recién están desarrollando sobre nuestro planeta las plantas con flores. Entonces existen fósiles o registros para el linaje de los colibríes, de los troquílidos, que datan más o menos del Oligoceno. Están cercanamente relacionados a las aves que llamamos vencejos, que pertenecen al orden de los apodiformes, que significa que tienen las patas muy pequeñitas. Entonces, una de las características que siempre van a reconocer en un colibrí es que sus patitas son bien, bien chiquititas, pero suficientemente eficaces como para posarse de una percha. Estos organismos entonces parecen haber tenido un origen probablemente fuera de las Américas, pero maravillosamente la mayor riqueza de este grupo desde más o menos 22 millones de años, ocurre en la zona de Ecuador, Colombia y Perú. Y entonces están fuertemente diversificados, vinculadas a las plantas con flores de esta parte de la América. Y este es uno de los grupos de aves más antiguos del linaje de los troquílidos, y entonces vamos a tener unos escenarios muy interesantes. Los grupos de aves de Perú más antiguos los vamos a encontrar, los linajes, digamos como que las ramas de la vida de los colibríes, las ramas como más antiguas, van a estar en la zona amazónica. Perfecto. Amazónica. Y luego también vamos a tener un suceso muy interesante, y es que el número de especies de colibríes en la zona de las Américas, sobre todo de Sudamérica, van a disminuir desde el norte del Perú hacia el sur, y de la Amazonía hacia las Andes y hacia la costa. Entonces, en nuestro país, de todas las regiones, si ustedes están viviendo en Cajamarca, en Amazonas, en San Martín, el número de colibríes es increíble, de más de 60 especies, es increíble. Y luego va bajando hasta llegar a Madre de Dios, y luego la parte de la costa va a tener un número más reducido de especies, pero mucho más alta que en la costa central o en la costa sur. Cada una de las especies de colibríes que están ocurriendo en nuestros lugares son únicas, están conectadas a los espacios que tenemos, a la vegetación que tenemos, y son objetos de conservación en sí misma. Todos los colibríes se encuentran en el apéndice 2 de CITES. Exacto. Están protegidas porque por su extrema belleza también han sido por siglos comercializadas, traficadas. Por el tráfico. La cantidad de colibríes que como ornamento fueron llevados a Europa es increíble. Están en colecciones privadas como ornamentos, objetos valiosos o preciosos. De colecciones. Sí, pero de colecciones privadas, mafiosas, ¿no? Vinculadas al tráfico. Entonces, no, por eso ellas están verdaderamente protegidas. Pero necesitamos tener acciones más modernas de protección, porque es verdad que estamos en un país megadiverso, pero eso nos debe llevar hacia un compromiso, hacia la responsabilidad de proteger nuestra naturaleza. Podemos hacer acciones concretas, como promover el tener plantas acampanadas con flores, por ejemplo, ¿no? Y lo otro es ser un aliado
y aliado de las instituciones de nuestro Estado, como CERFOR, por ejemplo, para alertar cuando vemos alguna acción de tráfico. Con las autoridades con en las general, autoridades ¿no? en general correspondientes, ¿no? Policía. Los colibríes tienen una relación muy intensa y antigua con los humanos. Exacto. Están representadas para nuestro país en las culturas prehispánicas de manera increíble: la Nazca, Paracas, Sicán, Zipán, Chimú, y luego definitivamente en la etapa final del periodo inca. Antiguos a estas especies? Bueno, justamente es una de las cosas más interesantes, y lo comentamos en el libro también, siendo que esos son pequeños, delicados, hermosos, aparentemente frágiles, ¿no? La visión de nuestros ancestros en relación a ellos era la visión del vigor, el vigor, la fortaleza, y de alguna manera un ámbito de pureza, de magnificencia, en el sentido que ellos eran como los que sostenían el mundo, del mundo espiritual, del mundo terrenal. Eran como los custodios del espacio del cielo, donde se encontraban los dioses antiguos peruanos, ¿no? Entonces sí, también hay muchas leyendas en los pueblos, sobre todo andinos, sobre que hay una especie de tabú o preocupación de no matar a los colibríes, porque es como de mala suerte o de mala fortuna, es como cometer un pecado. Pero contrariamente también tenemos en tiempos más recientes una medicina tradicional, una mal entendida medicina tradicional, que tiene colibríes muertos y secos como medicina. Se le dice que tiene propiedades, sí, pero... No, definitivamente, obvio, no, definitivamente. Todos los que hemos estado sensibles en este periodo de la pandemia al uso no controlado de organismos animales, y estamos en verdad sorprendidos cómo cosas tan dramáticas como una pandemia puede siquiera estar algo relacionado con eso. Definitivamente un animalito muerto, no apropiadamente cuidado, en un saco, en oscuridad, desarrolla hongos, bacterias, es decir, imposible. Eso no va a ser de ninguna manera un elemento de sanación. ¿Y qué propiedades le atribuyen? En general, bueno, son cosas medio mágicas, pero generalmente aplicado para aquello que no tiene como curación. Ok, ya, ¿no? Pero en general, las acciones de conservación de las dependencias de nuestro Estado están dirigidas y entonces hay inspecciones regulares no solamente en los puestos de control, aduanas y demás, sino también en mercados, lugares de expendio. Están muy sensibles al teléfono de SOS CERFOR para pedir ayuda sobre la vida silvestre, pero también para hacer denuncias. Claro, y cada uno de nosotros, Leti, somos los guardianes de la naturaleza, somos los guardianes de nuestros colibríes, de todos nuestros animales silvestres que existen en el país. O sea, no debemos comprar, no debemos incentivar, porque ya entiendo, o sea, algunas de estas especies, como le atribuyen cosas mágicas, son usadas para curanderismo. Y eso, por favor, creo que en México es lo mismo. Leí la otra vez que en México también utilizan estas especies. Para poder, cuando hacemos el diagnóstico de las especies que en Perú están amenazadas, y ese diagnóstico incluye de alguna manera el uso de partes o elementos de los animales, como cóndor, como suri, como colibrís, es una parte que no debemos dejar sin atender. Hay que tomar medidas, hay que tener una acción, y en esa parte la educación, la promoción, generar sensibilidad, empatía con estos organismos, y has mencionado algo muy importante, Leti, que es la educación. Yo creo que las personas informadas, educadas, no vamos a caer en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, quiero que también nos des un poco un mensaje, ¿no? Desde el Museo de Historia Natural, ¿no? Has hablado ahorita de las especies, pero que ustedes incentivan y realizan la investigación, ¿no? Sí, nosotros en el Museo de Historia Natural somos un museo que está cumpliendo 107 años, nacimos en 1918. Es un museo creado con un sentimiento, un gran compromiso para incrementar el conocimiento hacia la flora, fauna y flora de nuestro país, y difundir el conocimiento en todo nivel. Esta difusión del conocimiento en todo nivel, no solamente en el ámbito académico, no solamente porque todos los profesores, los investigadores del museo somos profesores en la universidad,
sino también promoviendo el conocimiento, difundiéndolo. Este libro, por ejemplo, es un libro entre arte y ciencia. Nosotros en el departamento tenemos una unidad de educación ambiental. Tenemos en la página web de nuestro museo más de 11 libritos de libre descarga, totalmente gratuitos en PDF. Ajá. Varios de estos libritos los hemos hecho en colaboración con dependencias del Estado como SER, Forminan o ONGs. Hemos también hecho ilustraciones para las series de divulgación de algunas entidades que promueven la conservación en la Amazonía peruana. Dirigido a los niños, ¿no? Dirigido a los niños, sí. Dirigido a los niños y promover. Deseamos que los profesores en todos los espacios de Perú accedan, por favor, a este material. Lo hemos hecho con el mayor cariño. Los dibujos no han sido hechos por artistas o pintores, han sido hechos por nuestros estudiantes y tienen su propia visión estética y empatía con el organismo. Por favor, utilícenlo libremente, están hechos para ustedes. Claro, es un espacio, el museo es un espacio donde podemos ir, ¿no?, con nuestros niños, nuestros sobrinos, a personas mayores, con nuestras familias, amigos, ¿no?, a conocer, porque ahí también tienen ustedes una exhibición de... Sí, nosotros tenemos, el museo tiene una exhibición al público. Los invito a que pasen a visitarla. Siempre tenemos cosas novedosas. Siempre nuestros investigadores están participando en actividades, digamos, notables y noticiosas, como la participación de César Aguilar en el descubrimiento de esta reciente lagartijita en la zona cercana al Misti. Pero o descubrimientos paleontológicos de organismos excepcionales, únicos y demás. Sí, lo hemos entrevistado aquí a Salas. Sí. Entonces, sí, siempre estamos contribuyendo así. En nuestras exhibiciones para la parte de aves, las muestras son tremendamente valiosas. Parte de la muestra al público son ejemplares de Raimondi. Hay la pavita aliblanca del evento del redescubrimiento, y los invitamos que bajen al sótano también, que todavía sigue una muestra creada para celebrar nuestro centenario sobre la historia de nuestra institución, la historia de las colecciones científicas y de una gama muy amplia, ¿no?, desde el herbario, las colecciones en minerales y todas las colecciones animales. ¿De qué hora a qué hora está abierto y de qué día a qué día? Sí, estamos abiertos de lunes a sábado. He traído estos trípticos para que los puedas compartir. Perfecto. Los mayores de 60 años tienen ingreso gratuito en todo el horario de atención. Los niños y escolares tienen un precio preferencial. Entonces, simplemente los esperamos. Sean todos invitados y los esperamos. ¿Los sábados hasta qué día abren? ¿Hasta qué hora abren? Hasta las 5 de la tarde. Ah, excelente. Sí. Así que no hay excusa, pueden ir día de semana o pueden ir fin de semana, los sábados también. Sí. Y finalmente, me habías comentado de que tienen una colección científica también, ¿no? Justamente, nuestro museo, como fue fundado en 1918, al inicio, ¿no?, había una mezcla entre las colecciones científicas, la exhibición y la actividad de enseñanza de nuestros profesores. Con el transcurrir del tiempo, las actividades de las clases se han ido desplazando hacia al campus universitario, y ha habido una especie de separación entre la exhibición y el material de las colecciones. En las colecciones, querido público, se encuentran los ejemplares que son utilizados para la descripción de especies, de lo que llamamos los holotipos o ejemplares tipos, que son los elementos más valiosos, parte de las colecciones históricas y un resguardo de nuestra biodiversidad. Las colecciones científicas son unos lugares de conservación ex situ, así como ustedes tienen una idea de la importancia de las áreas naturales protegidas como áreas de conservación in situ, pero también han ido a los zoológicos, por ejemplo, para ver estos animalitos resguardados. Ahí es parte de una conservación ex situ. Las colecciones científicas son una colección ex situ, altamente resguardada, con fuertes estándares. Solamente se realiza colectas bajo las licencias legales del Estado.
Se trabaja de manera colaborativa, somos aliados en la lucha contra el tráfico de vida silvestre, trabajamos de manera articulada con las dependencias del Estado, estamos tremendamente agradecidas con todos los actores, la Fiscalía, la Policía Forestal, las instancias de las fiscalías de diferentes áreas como la de Produce y otras que derivan elementos producto del decomiso hacia nuestro museo para que se resguarden ahí y se puedan utilizar para investigación con fines nuevamente de retornar información para que sume a la conservación de la biodiversidad, porque no podemos conservar si no sabemos exactamente qué y cómo conservar. Una de las cosas más importantes que se requiere para la conservación de estos organismos es saber cosas simples, dónde viven, cuál es su conexión o dependencia con el hábitat, qué tipo de plantas requieren. Entonces, si queremos hacer una verdadera conservación y una prevención de la baja abundancia de los organismos frente a sucesos como cambio climático, cambio de uso de suelo, minería, etcétera, necesitamos exactamente saber cuáles son los elementos del ambiente de los cuales ellos dependen más. Claro. Ajá. Leti, entonces si somos potencia en aves y en colibríes también, significa de que si tenemos como 128 especies de colibríes, tenemos una variedad también de flores, sí, de los cuales se alimentan, ¿no? Efectivamente. Entonces, esta explosión, esta mayor riqueza de los colibríes entre estos países que te comenté y en la zona en lo que compromete a nuestro país, implica una enorme riqueza en las flores de arbustos, árboles, cactus, y en la zona de la Puna hasta las plantas almohadilladas suelen tener pequeñísimas flores de manera acampanada que son el nutriente. El gigante de los Andes, la Puya Raimondi, con esta floración excepcional, es también una fuente de recurso increíble para cuando ocurre esta floración. Entonces, excelente. Estos colibríes se desplazan largas distancias, son tremendamente vigorosos en su ¿Cuál es tu colibrí preferido? Bueno, no debería tener, no debería, pero el corazoncito, lógicamente, nos compromete a tener un vínculo especial con el colibrí cola de espátula, por ser el símbolo de nuestro museo y de nuestro departamento. Excelente, ajá. Leti, de verdad que nos has ayudado con toda esta información importante. Ecoamigas, ecoamigas, hoy hemos conocido un poco más sobre nuestras especies, seres alados como son las aves, en especial el colibrí que amamos tanto y que son tan hermosos. Y quería decirles, la dirección del museo es Avenida Arenales 1256 Jesús María, y también tienen sus redes sociales, ¿verdad? Sí. Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. Así que hemos estado con Leti Salina, la profesora, maestra de maestras, una gran representante científica de nuestro país, y la verdad que te agradecemos mucho por toda Gracias la información. Por la invitación. Por ser además guía de muchos estudiantes, ¿no? Y continuar con esta labor. Muchísimas gracias, Leti. Así que ya contaremos más adelante también con otras especies, que de hecho tenemos una diversidad, ¿cuánto? Más de 1000. Dependiendo del sistema de clasificación, hasta 1960. Casi 2000 especies de aves. Así que muchas gracias, Leti. Así que un gran aplauso y muchas gracias por ti. Gracias. Bien. Excelente. Gracias. Bien, ecoamigas y ecoamigos, regresamos con un tema muy interesante, los anfibios papás. Así que quédense conectados aquí por Oxy TV y Oriental TV en Fauna Verde. Ya volvemos.
¿Qué tal, ecoamigos y ecoamigas? Regresamos y ahora estamos con un tema muy peculiar. Estamos en el mes del Día del Padre, de los padres, así que vamos a hablar hoy de los anfibios papás, ¿no? Qué interesante esto, qué bonito. Y para ello estamos con Víctor Vargas García. Muchas gracias, Víctor. No, Lizeth, muchas gracias por la invitación. Felicitarte por el programa. Realmente es un espacio muy bueno para investigadores, científicos del Perú, quienes generalmente hacen trabajos de investigación y buscan espacios como este, donde nos aperturan a poder explicar lo que trabajamos y de una u otra forma sirve para temas de conservación o aprovechamiento de nuestra flora y fauna que tenemos en el país. Excelente, gracias, Víctor. Bien, para conocer a Víctor, los que lo conocemos, ya sabemos, felices, pero también quiero que ustedes lo conozcan. Él es biólogo especializado en herpetología de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y es miembro activo del grupo de especialistas de anfibios de Comisión de Supervivencia de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Además, es miembro asociado de la Asociación de Herpetología del Perú y es investigador y fundador de la Asociación Pro Fauna Silvestre de Ayacucho. Excelente. Entonces tú nos vas a hablar un poco cómo es eso de los papás anfibios. Cuéntanos, ¿quiénes son? ¿Cómo es su rol? ¿Cómo es? Sí, justamente como lo mencionas, este mes se ha celebrado el Día del Padre, ¿no? Entonces, en conmemoración de repente a ello, un grupo de vertebrados que tenemos en el país, bueno, en el mundo también, hablamos de los anfibios, tienen esta característica, digamos, de su biología o ecología respecto a la reproducción, de cuidar a sus huevos o renacuajos, ¿no? Entonces, estamos hablando de las ranas específicamente, ¿no? Dentro de los anfibios, las ranas. Así es, Okay. Las ranas o los sapos, que normalmente se les conoce de esa forma, entonces, solo como introducción, en el mundo hasta actualmente conocemos más de 8.800 especies de anfibios, ¿no? Wow. Entonces estas viven básicamente casi en todo el planeta, a excepción de los polos, básicamente en el frío o en el polo sur, polo norte no tenemos todavía, ¿no? Entonces, y la mayoría se concentra en el trópico, ¿no? Cerca de la línea ecuatorial, en los bosques amazónicos y en nuestro país, obviamente. Excelente, o sea, dentro del globo terráqueo está el trópico y los países que viven ahí son los que tienen mayor biodiversidad. Así es, entre ellas nuestro país, Perú, tanto en la costa y sierra que tenemos más de 600 especies conocidas actualmente. Justo el día de ayer se publicaron unas nuevas especies registradas en el país. Entonces, sí. Este número va aumentando, ¿no? Entonces, conocer esta gran diversidad de especies no solamente hace que nuestro país sea llamado megadiverso, ¿no? Entonces, estas especies, su número suma año a año porque justamente los investigadores publican sus trabajos que realizan y eso, digamos, pone en valor nuestro país en cuanto a diversidad. Entonces, ¿en el Perú cuántos tenemos aproximadamente? Poco más de 600. 600. Sí, entonces 682. ¿Y más en qué zonas? La mayoría está digamos, hacia la Amazonía, entre los bosques montanos y la Amazonía. Hay un grupo importante también en los Andes, ¿no? Y poco menos en todo caso en la parte de la costa de nuestro país, ¿no? Excelente. Cuéntanos entonces cómo son las ranas papás. De acuerdo. De este grupo de especies que tenemos en Perú, básicamente hasta el momento hay 3 grupos, digamos, del cual se conoce o se ha estudiado relativamente bastante, no mucho en todo caso, digamos, la característica de su comportamiento reproductivo. En este caso, los padres, a nosotros le llamamos el cuidado parental, tanto macho como hembra, llegan digamos, a proteger, a cuidar a sus huevos, a sus crías. Tenemos unas imágenes que hemos compartido. Mira, sí, ahí están, ¿no? Justo, ¿no? ¿Esta qué especie es? Sí, esta es una Telmatobius intermedius, que es una rana de Puquio. Tiene unos ojitos, ¿no? Lindos. Entonces, este es un grupo de anfibios que hemos estudiado también. Más adelantecito tenemos algunas ranas que se les llama ranas marsupial, que de repente más adelantito, entonces estas ranas marsupiales... Pero para saber un poquito, o sea, ¿cómo es el tema reproductivo? O sea, ponen cuántos huevos, de ahí se ponen renacuajos, ¿no? Yo he visto que... ¿Cómo es? Cuéntanos, tú que eres experto. El ciclo biológico de los anfibios en general inicia en todo caso con
el macho y hembra hacen el amplexus, que es un término científico en la que el macho copula a la hembra, ¿no? Se ponen en su encima, le abraza, entonces las hembras liberan los huevos y los machos, digámoslo así, los espermatozoides fecundando fuera de los anfibios, ¿no? Entonces, esto lo realizan generalmente, dependiendo de la especie, puede ser sobre una hojarasca húmeda, los riachuelos, pozos de agua, pantanales, entonces dependiendo de la especie, ¿no? Entonces ya el huevo fecundado, en muchos casos, si digamos deposita en un riachuelo o un pozo de agua, va desarrollándose, entonces luego salen los pequeños renacuajos y van creciendo, en todo caso desarrollando estructuras como sus patas, sus manos. Un momento, digamos, de varios días llegan a perder la cola y ya con las... sí, bueno, esto es una característica digamos, general de que los vertebrados en sí cuidan a sus crías, ¿no? Entonces, dentro de este grupo están los anfibios, como vemos ahí en grupos, algunas especies que crían, ¿no? Entonces, de repente una siguiente imagen podemos ver. Entonces, esta es la gran diversidad que tenemos de anfibios en el Perú. De la ranita, ¿no? De ranas. Sapos, ranas generalmente, que hay en nuestro país, como decían. De colores son en la Amazonía, ¿no? Principalmente. Sí, los colores varían, tenemos de todo color, desde verdes los más comunes, marrones, rojos, amarillos, entonces esa gran diversidad es muy importante. Entonces, por ejemplo, esta especie de anfibio que vemos en la imagen es una rana marsupial que tiene la característica en todo caso de poner sus huevos o que sus huevos en todo caso ya fecundados, la hembra los llega a poner en una bolsa en la espalda en la parte dorsal y se va desarrollando dentro de esta bolsita estos anfibios, y ya cuando tienen la forma en todo caso de un adulto, que es la parte, digamos, de metamorfosis, nosotros le llamamos cuando ya pierde las patitas, cuando le salen las patitas y pierde la cola, entonces van saliendo de estas lo ranas. Carga. Así es, lo carga por un tiempo hasta que se desarrolle. Entonces realmente esto lo hacen las hembras, en este caso, en este grupo, ¿no? Hay otro grupo de anfibios conocidos en la Amazonía como ranas dardo, ranas venenosas, ¿no? Que es de color amarilla con negra. Hay variable este grupo, tiene verde, rojitos, pintaditos de varios colores, entonces su característica en este caso es que a sus renacuajos los lleva en la espalda, ¿no? Y en este caso es el macho, el padre. Así es. Entonces, y ahí que se va desarrollando en la espalda. Sí, va creciendo el renacuajo hasta que un momento... ahí vemos la imagen. Sí, con la idea en todo caso de mantener la humedad de estos ¿Pero cuántos renacuajos. lleva? ¿1, 2, 3? Es variable dependiendo de la especie. En algunas especies llevan incluso hasta más de 30 renacuajitos, ¿no? Entonces, 30, wow. Va llevándolo de un sitio a otro hasta que logra ubicar un riachuelo, un charco, un pantanal donde los renacuajos caen por sí solos y continúan su ciclo reproductivo. O sea, ¿no? como Entonces, una mochilita. ¿Y por qué los llevan para protegerlos? Es una forma de cuidar, de asegurar que los renacuajos se desarrollen, crezcan, entonces y sean una siguiente descendencia en cuanto a los anfibios, ¿no? Entonces eso es muy importante a nivel, digamos, reproductivo, ¿no? En otros casos tenemos anfibios que ponen, digamos, cientos de huevos, pero no los cuidan en todo caso, ¿no? Entonces ahí la naturaleza hace que los más desarrollados o los más fuertes sobrevivan, ¿no? En este caso, la estrategia, digamos, reproductiva de estos anfibios es que son pocos huevos, pocos renacuajos que son cuidados por sus padres, ¿no? Con la idea en todo caso de que la mayoría sobreviva, ¿no? Y dentro de ese grupo también, justamente de un estudio que hace poco realizamos en un grupo de anfibios muy conocidos por la mayoría de peruanos, en todo caso, mucho se ha hablado de estas ranas acuáticas, las ranas Telmatobius, tienen ese nombre científico, que son varias especies que tenemos en el país, más o menos unas 28 especies que tenemos desde el norte hasta el sur del Perú. Y realmente son las ranas que el Estado decomisa en mercados que son usados para consumo, ¿no? Entonces, estas ranas... Terriblemente. Sí, entonces, estas ranas las conocemos de esa forma en todo caso, pero
tienen una peculiaridad reproductiva que hemos encontrado recientemente en los estudios que hemos hecho junto con algunos colegas también de otros países, de también cuidar a sus huevos y a sus renacuajos, ¿no? Entonces, ¿y cómo las cuida? Es interesante, te cuento un poco cómo hemos hecho el estudio. Perfecto. Justo de los trabajos de campo que hemos hecho durante varios años, un día recibimos la comunicación de un colega argentino que iba a realizar un trabajo, nos convocó para poder ver si teníamos información sobre, porque ya había sospechas de que estos anfibios llegaban a cuidar a sus huevos. Entonces juntamos varias especies, unas 5 especies de Telmatobius, una de Argentina, 2 de Bolivia y 2 de Perú también. Entonces estudiamos su comportamiento reproductivo de 5 especies de estas ranas acuáticas, ¿no? Una de las más conocidas, por ejemplo, era la rana acuática de Titicaca, la rana gigante del Titicaca. Se hicieron unos estudios también de esta especie. En mi caso trabajé con unas ranas acuáticas de Ayacucho, que es del sur de Ayacucho. Tienen el nombre de Telmatobius intermedius. Entonces, lo que observamos en todo caso ¿qué en campo... ¿Qué encontraste tú cuando tú fuiste a...? Sí, lo que encontramos es que... ¿Ellos viven en los ríos o en las lagunas? En tu caso, el río, la de Ayacucho. En el caso de las ranas de Alipaca, se le llama, rana acuática de Alipaca, se reproducen en riachuelos y tienen la característica de poner sus huevos bajo las piedras o piedras grandes o en pequeños huecos que hay al borde de los riachuelos, ¿no? Entonces, estos huevitos más o menos ponen entre 60 a 80 huevitos, crecen en forma, digamos, suspendidos en una gelatina y pegadas en las paredes de las piedras o de los huecos. Entonces lo que hemos ido encontrando es que cada vez que encontrábamos una nidada, encontrábamos siempre una rana macho a su costado. Entonces nos preguntábamos por qué. Entonces seguíamos estudiando y frecuentemente encontrábamos estos huevos con los machos. Entonces analizamos y describimos que básicamente los machos de estas ranas se quedaban junto a los huevos porque los protegían. Por un lado vimos que los defendían de otras ranas de la misma especie, porque en este caso son carnívoras. Se los pueden comer. Otras ranas se lo pueden comer a los huevos o a los renacuajos, entonces el macho se quedaba ahí cuidando Qué hermoso. Y en caso de otras especies que hemos estudiado en cautiverio, en acuario en todo caso, veíamos que las ranas con sus patitas trataban de ahuyentar al otro individuo, ¿no? Entonces creemos que eso también ocurre en estos riachuelos donde los padres tienen ese comportamiento. Vimos también que en momentos en que había, digamos, un déficit de agua en las quebradas, de agua, estos machos con la finalidad de oxigenar los huevos movían las patas para que puedan proporcionar oxígeno a los huevos y no tener algún problema en su desarrollo. Porque el agua bajaba. Así es. Y para que tengan oxígeno. Así es, el agua se calmaba, en todo caso no había una corriente fuerte, entonces necesitan, digamos, de oxigenación también, y estas ranas hacían esa labor. Entonces se paraban por un tiempo hasta que los renacuajos, digámoslo así, eclosionaban, salían los pequeños renacuajitos que se mantenían todavía cerca a la piedra donde estaban como huevos, y ahí recién el padre entendíamos que terminaba su labor. ¿No? ¿Cuánto tiempo se demora en crecer, o sea, desde el huevito hasta que se convierte ya en una ranita? Porque has explicado que es huevito, de ahí renacuajo y va saliendo sus patitas. Digamos, sí. ¿Cómo es? O sea, ¿se le llama ya cría cuando tiene sus patas? El renacuajo, explícanos un poco técnicamente eso. Sí, decíamos que cuando estos huevos empiezan a desarrollarse, les empiezan a salir, nacen una con colita, sus colas, como una colita, ¿no? Eso es renacuajo. Y poco a poco en su desarrollo le va saliendo primero las patas traseras, sí, ¿no? Y luego las patas delanteras, y poco a poco van perdiendo la cola. Entonces ya cuando pierde la cola y se parece a un adulto, o una rana normal que conocemos, le llamamos nosotros metamorfosis, ¿no? ¿Y es juvenil? ¿Se le puede decir juvenil? Es una rana juvenil, claro, porque... ¿Y cuánto tiempo ha pasado? O sea, ¿cómo se demora esto? Es variable también en cuanto a la especie, pero más o menos estimamos unos
de 30 a 60 días. Es bastante. O sí. sea, que el padre se queda 30 a 60 días cuidando. Más o menos estimamos eso, no Wow. hemos contabilizado, digamos, todavía un tiempo de permanencia, pero como es el tiempo de desarrollo de los huevos, más o menos... o sea, mínimo 30 días, más o menos, para que el renacuajito ya claro, haga reforma, ¿no? y los deje... Más o menos ese tiempo, ¿no? Entonces puede variar un poco, pero en todo caso esa característica nos ha sorprendido, ¿no? Porque no se conocía sobre esta especie, este tipo de cuidado que tenían estas ranas, ¿no? Lo mismo ocurría con la rana del Titicaca, ¿no? Que Ajá. tenían este mismo comportamiento. En este caso, por ejemplo, esta es la rana del Titicaca, que generalmente... Pero lo tiene arriba. Ese es, digamos, el amplexus, ¿no? Entonces, Ok, ya. la hembra está abajo, el macho generalmente más pequeño, Ajá. está, digamos, abrazado a la hembra, entonces ahí es donde cada uno libera sus órganos. El macho, en este caso el macho, digamos así, libera sus espermatozoides, y las hembras los óvulos, y se fecunda en todo caso los huevos, que se impregnan en todo caso a las algas que hay, o las plantas acuáticas. En el caso del Titicaca. En el caso de la rana Titicaca, toda vez que vive en la laguna, ¿no? Eso nos has contado, o sea, esto es producto de esta investigación, que además se llama Cuidado Parental de Masas de Huevos Sumergidas en Ranas Acuáticas Andinas. O sea, es el nombre técnico un poco, pero que ha investigado, ¿no? A la rana del Titicaca, a las ranas... ¿Cuántas especies han investigado? Sí, trabajamos con la rana de Alipaca, que es la de Ayacucho, que nos has contado. ¿no? La rana Helsky, que es una que también vive entre Ayacucho y Apurímac, más o menos. Una rana llamada Telmatobius, bueno, la Culius, que es la rana del lago Titicaca. Telmatobius hintoni, que es una rana boliviana, ¿no? Que estudiaron los colegas de Bolivia, y Oxycephalus, que también es una rana, en este caso de Argentina, ¿no? Entonces, y en todos estos casos, tanto en Argentina como en Bolivia, también he encontrado la misma comportamiento. Hemos visto el mismo comportamiento. En el caso de los colegas de Bolivia, que estudiaron a los individuos en unos acuarios, ahí donde observaron más, digamos, características de lo que te comentaba, ¿no? Entonces, claro. Defendían a sus huevos de otros depredadores, de otras ranas, oxigenaban, entonces ese es el tipo de comportamiento que hemos observado. Y sabemos en todo caso, como son varias especies que hemos estudiado y tienen este comportamiento, nosotros pensamos que esto ocurre en todos los telmatobius que hay en el sur en el Perú, en todo caso, ¿no? Pero Víctor, las ranitas, los papás ranas no pueden defender a sus crías del humano. ¿Cuál es la mayor amenaza que está habiendo ahora de esas especies? Bueno, son varias amenazas que hemos ido viendo en estos anfibios. Una principalmente que ocurrió y viene ocurriendo es una enfermedad que se llama Batrachochytrium dendrobatidis, que es un hongo que ha infectado a poblaciones de esta especie y otros anfibios también. Ha hecho que su población en muchos sitios disminuya muy fuertemente. ¿Y debido a qué? Este hongo, lo que sabemos es que ha sido traído gracias al tráfico o al comercio de ranas desde Asia a Europa, de Europa a América, y de América, digamos, de Norteamérica hacia Sudamérica. Ya se estima que fue por cuestiones naturales, ya sea por aves u otras especies que migran también. Entonces este hongo se ha ido dispersando de esa forma, entonces ha llegado a los riachuelos, ha llegado a los bosques. Entonces este hongo hace que infecta y mata de un momento a otro estos anfibios, ¿no? Por unas características fisiológicas que tiene. Esto ha hecho que disminuya fuertemente sus poblaciones. Sumado a ello, obviamente, en este grupo de ranas telmatobius está el tráfico ilegal de anfibios. Como decía, conocemos este grupo porque estas ranas son consumidas en mercados, ya sea en la capital o en las ciudades, sean grandes ciudades. Pero eso es un crimen ecológico. ¿Cómo pueden consumirlo una rana licuada, que no tiene ninguna propiedad? Asumen, o mucha gente asume que el consumo de estas ranas tienen propiedades curativas, pero no las afrodisíacas. No está demostrado científicamente que tiene.
Entonces, este consumo, digamos, en grandes cantidades que lo extraen del lago, como el lago Titicaca, o de riachuelos como de Cusco. ¿Y pueden extraer de pronto algún padre que ha estado criando, ha estado cuidando a sus creemos que sí. pobres? Es más, hemos visto en algunas incautaciones que hizo el Estado, donde pudimos acompañar a poder identificar las especies que en este tipo de situación las hembras botaban cientos de huevos que al final se malograban. Qué pena. Así. Entonces, es una amenaza la extracción ilegal, el consumo, ¿no? Y por otro lado la contaminación de los ríos, de los riachuelos, de los ríos. Lamentablemente la minera ilegal, informal, que no tiene los cuidados ambientales, viene botando digamos, aguas contaminadas, y eso hace que, bueno, básicamente envenenan los ríos. Hay que cuidar nuestros ríos. Y encontramos siempre o las lagunas muertos, también, ¿no? exacto. ¿Qué otra investigación estás ahora metido, Víctor? Sí, justamente con esta enfermedad que decíamos de los anfibios, venimos estudiando del por qué en algunas especies es más digamos, es más mortal que en otras, y que en todo caso, como hemos visto que también hay poblaciones que vienen sobreviviendo a estas enfermedades, estamos estudiando el por qué. Entonces se ha ido encontrando en diferentes estudios ciertas microorganismos, ciertas bacterias naturales de los anfibios que viven en su piel, son, digamos, o inhiben el desarrollo de estos hongos mortales, digamos así. Entonces estamos estudiando estos otros microorganismos, otras bacterias, para ver cómo podríamos usarlo en temas de conservación, para en todo caso usarlas como una suerte de medicina para los anfibios, ¿no? Entonces, finalmente, desde la asociación que tú has fundado y que diriges con un grupo de colegas, ¿qué vienen haciendo y algún mensaje que quieras dar para que la población pueda seguirlo? Si tienes alguna página. Sí, nuestra organización es una Asociación joven, Pro Fauna Silvestre de Ayacucho, que estamos formados por todavía cuando estábamos en la universidad hace más de 11 años en Huamanga. Es un grupo de biólogos y otros profesionales con quienes venimos haciendo, aparte de hacer estudios de investigación en especies amenazadas, básicamente en Ayacucho, en Huancavelica, venimos haciendo acciones de difusión, educación ambiental y conservación con comunidades, ¿no? Entonces, estamos recogiendo información básicamente de especies que están en peligro de extinción. Un grupo de ellos son las ranas Telmatobius, otro grupo son de especies de bosques montanos, que son, digamos, de los cuales la IUCN y el decreto que se tiene en Perú los cataloga como en peligro de extinción. Nos venimos recopilando información para ver cómo está su estado de salud, cómo están sus poblaciones, y con ello generar un poco de información científica que pueda ayudar en todo caso a la toma de decisiones para que autoridades o otro tipo de organización puedan hacer acciones de conservación, ¿no? ¿Cuántas especies son que están en peligro de extinción? De las Telmatobius, por ejemplo, que son las que están básicamente estudiando. La mayoría, casi las 28 especies que tenemos en Perú, todas están en una categoría alta de amenaza. ¿De amenaza? Sí. ¿En crítica o están solo? en peligro crítico, en peligro vulnerable, que son categorías en las cuales se clasifican. Entonces la mayoría están en esas categorías, y estas ranas que venimos estudiando también se encuentran en ¿Dónde podríamos encontrar la información? ¿Cuáles son las redes que Sí, bueno, de la asociación, sí, Pro tenemos Fauna nuestras Silvestre redes Ayacucho. sociales, en el Facebook, en LinkedIn. Entonces por ahí tratamos de difundir las actividades que venimos desarrollando en colaboración con diferentes instituciones, colegas y otros proyectos que desarrollan en Perú, ¿no? Que, bueno, es una forma en todo caso de contribuir en el trabajo que venimos haciendo por la conservación de estas especies, ¿no? Excelente. También queríamos, como lo has mencionado, queríamos dar a conocer que se ha encontrado 3 nuevas especies de ranas, ¿no? Germán Chávez, que fue uno de nuestros invitados también, él justo ha sido uno de los que ha participado en estas expediciones, que nos ha contado ya algunos números, ediciones atrás, ¿no? Y ha dado a conocer que hay 3 especies nuevas para la ciencia de ranas de la zona de Huancabamba, ¿no? Esta es una de las informaciones recientes, así que suma a toda la diversidad de especies que tenemos, y deberíamos continuar, ¿no?
o sea, nos siguen dando sorpresas la naturaleza, ¿no? Por supuesto. Hay una... Perú, ¿no? Perú es un país que falta descubrir muchas cosas y el equipo de Germán viene contribuyendo bastante. Ellos son uno de los grupos que ha venido publicando nuevas especies en el país, entonces igual muy agradecido por ello, ¿no? Porque nos hace... A ustedes, claro, a todos los que vienen, están siempre, son nuestros entrevistados, todos vienen colaborando por nuestro país y por el mundo también, ¿no? Así que, ¿quieres dar algún mensaje final para ya concluir con esta entrevista? No, nuevamente agradecerte, Lisette, por la invitación. Otro momento podemos conversar de otro grupo, de otros temas de anfibios, ¿no? Para un poco difundir el trabajo que hacemos. Ahí también, me olvidaba, formamos parte de la Asociación Herpetológica del Perú, donde también un grupo de investigadores viene desarrollando múltiples estudios que seguramente en algún momento van a participar contigo contándote todo lo que hacen, ¿no? Excelente, ustedes son bienvenidos, así que ya saben, ecoamigos, ecoamigas, hoy hemos aprendido mucho más sobre los papás anfibios de las ranas que nos ha contado Víctor y también con Leti Salinas sobre los colibríes. Así que síguenos a través de Oxy TV y Oriental TV por Fauna Verde. Muchas gracias y nos vemos el siguiente sábado. Hasta luego. Gracias.